Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata. Soy Adriana Valladares y estoy muy agradecida de que nos acompañen en esta nueva conversación. Hoy exploraremos un tema que nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir una madurez plena y saludable, dejando atrás los prejuicios de la edad y tomando las riendas de esta etapa para llenarla de bienestar y de propósito. Para ello nos enlazamos hasta Galicia, en España, con Carmen Álvarez Basso, experta en longevidad, gerontóloga social, master coach de vida, conferencista, autora y editora de libros. Lleva más de 8 años estudiando, publicando, impartiendo clases y conferencias sobre los cambios y transiciones vitales, la nueva longevidad, la madurez, el envejecimiento y la resiliencia a lo largo de la vida. Su libro sobre cambios y transformaciones vitales se publicó en 2020 y se dedica a apoyar a las personas que se enfrentan a estos cambios, en especial después de los 50 años. Carmen, qué placer charlar contigo nuevamente. Qué gusto tenerte de nuevo en este espacio. Gracias, Adriana, igualmente. Tú has hablado en tus conferencias, hablas de un concepto que parece de perogrullo, o sea, parece como lógico, como obvio, pero es una madurez saludable. ¿Cómo lograr una madurez saludable? Y este concepto, que pues, quiero suponer que no es nuevo, porque todos aspiramos, y en el pasado me imagino que también, a tener una madurez saludable, pero cambian las condiciones y el contexto en el que este ocurre, conforme ocurre o aparece esta nueva longevidad con estos años o estas décadas que se agregan a la expectativa de vida. Y quizás quisiera empezar por ahí. ¿Cómo defines este concepto de nueva longevidad y por qué es importante cambiar nuestra perspectiva del envejecimiento? Bueno, mira, la longevidad que hemos ganado, la hemos ganado hacia esta etapa de vida. Después de los 50, de repente se nos han agregado estos 30, que pueden llegar a ser 40, pueden ser 25, 20 años de vida, más que normalmente no, que hasta hace 20, 50 años en Europa y ahora se está acelerando mucho en América Latina, no teníamos. Entonces, obviamente, al estar casi, estamos hablando de una etapa de vida completa, si queremos dividir la vida en una vida de 100 años, ¿no? Los 25 primero te preparas, los segundos 25, 35 trabajas, y después de repente ahora tenemos estos otros 20, 25, 30 años de vida extra, y somos la primera generación que llega con este ímpetu, con esta salud, con tan buena salud si sabemos cuidarnos. Y ahí es un poco el énfasis en qué es una madurez saludable. Lo primero que me gustaría un poco es hacer la segmentación de qué significa envejecer o qué significa ser mayor de 60 años, ¿no? Y es importante porque no somos iguales a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 y tampoco son iguales los que llegan a los 100. Entonces, hay que empezar a distinguirnos, a hacer esta granularidad, esta segmentación en las nuevas etapas de vida. Tenemos, de repente, en los primeros 25 años tenemos infancia, niñez, Sí. preadolescencia, adolescencia, jóvenes, ¿no? Y a nosotros nos dicen a todos, viejos o mayores, a partir de los 50. No somos iguales. Entonces hay que empezar a ponerle nombre a esto. En la propuesta del libro que yo estoy haciendo, lo que estoy sugiriendo es que esta primera fase de estos 25 o 30 años o lo que sea, porque hay gente que está llegando a los 110, ¿no? Y entonces, esta primera fase yo la quiero llamar como madurez, porque todavía lo que no nombras no existe. Entonces,
digamos, nosotros somos adultos maduros, después somos viejos y después somos ancianos, por tener como tres grandes segmentos en estos años que se nos han venido encima o que vamos a poder disfrutar. Entonces, ¿por qué le llamo madurez? Porque yo creo que somos el tramo más invisible, porque como te asimilan con la vejez, entonces todo el mundo cuando ve la vejez ya te está poniendo como que todos tenemos 80 años o que todos hemos perdido independencia, perdón, y somos dependientes. Y eso no es verdad. Entonces, que hemos llegado con mucho arrojo, con mucha salud, con muchos recursos. Entonces, y obviamente no van a ser iguales los 10 o 15 primeros años que a partir de los 70 o 75, y tampoco van a ser iguales vamos a ser iguales a partir de los 90. De hecho, yo esta etapa de madurez, despegándonos de lo que es la edad cronológica, porque que ya no tiene sentido, porque tú puedes encontrar una persona de 60 años muy deteriorada y otra de 90 muy activa y cada día vemos más ejemplos de esto. Queremos ver cómo estamos en estos 15 primeros años de vida y cómo podemos llegar a ser independientes y autónomos hasta el final. Entonces, para mí, esta siguiente etapa de vida después de la madurez viene marcada por la falta de autonomía, no viene marcada por una edad. Ok. Es decir, cuando ya empezamos a perder salud o autonomía, entonces podemos considerar que hemos traspasado este segmento de ser viejo o de ser anciano, dependiendo del grado de autonomía. Es interesante lo que planteas porque además yo en algún momento he hecho un paralelismo entre esta etapa, justo esta primera etapa que tú describes, con la adolescencia. Me refiero a que es un momento en el que hay cambios físicos, hay cambios en el entorno social, de pronto dejas de trabajar en lo que trabajabas, te tienes que reinventar, en fin, hay muchos cambios. Y lo que dices me hace pensar en otra similitud, que es este momento en que estás entre dos, entre dos grupos, ¿no? Que estás en una transición, digamos, y que estos chicos que están de niños a adultos y como que no encuentran su lugar. No sé si algo similar nos pasa a nosotros en esto que tú, la verdad, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dices, que no saben dónde colocarnos y tal cual como lo describes, después de 50 todos entramos en la misma canasta, independientemente de como tú digas, de como tú dices, los años que tenemos, que ese es un punto, una métrica que está perdiendo relevancia, pero también de cómo estamos o cómo llegamos a ese momento. Es sin duda, son matices y son cambios importantes que hay que considerar. ¿Qué crees que impide que las personas mayores adopten una visión positiva? Porque, claro, este trato o este entorno a veces hace, yo no sé si es el entorno, que tengamos una visión como muy negativa o por lo menos de mucha incertidumbre y miedo en esta etapa de la vida. ¿Cómo podemos hacer que se vea que se tenga una visión más positiva de esta etapa? Mira, yo creo que hay distintos tipos de edadismo, ¿no? Está el edadismo individual, el edadismo institucional, el familiar y el social. Entonces, como son 4 tipos de edadismo, cada uno nos corresponde a cada sector trabajarlo, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es obviamente cambiar nuestra perspectiva. Ayuda que empecemos a tener esta segmentación de estas etapas nuevas de vida, porque entonces tú ya sabes que puedes esperar de una persona de 60 años y seguramente tú y todos nos hemos encontrado con personas de 60 años que te dicen, ¿tienes 60 años y no estás deprimida? No, yo tengo 60 años y estoy en la mejor etapa de mi vida, porque no tengo ya los hijos en la casa, puedo hacer lo que me dé la gana, tengo recursos suficientes para hacerlo. Entonces, en realidad es como una libertad reganada, sobre todo en el caso de las mujeres,
es mucho más fuerte, ¿no? El hecho de que si has terminado con el rol de cuidadora, te sientes libre, ¿no? Entonces, si tienes, si- primero ser conscientes nosotros de que nosotras o nosotros somos los primeros que somos edadistas. ¿Por qué nos enfrentamos a esta vida diciendo no, a esta nueva etapa de vida diciendo no, yo ya estoy mayor, yo ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro y esto es lo peor que podemos hacer? En este paquete incluyamos ya a los hijos o a los hermanos que ya te empiezan a decir, mamá, no hagas esto, es que no deberías, ¿cómo te arriesgas a esto, no? Y ahí no debemos dejarnos de influir por el miedo, ¿no? Porque el miedo es algo que sí nos va a ir recurrentemente a medida que vamos envejeciendo o madurando, nos vamos a ir llenando más de miedos. Y el miedo hay que combatirlo. Y militantemente, es decir, no es, me dio miedo esto y no lo voy a hacer. No, cuando te dé miedo algo tienes que enfrentarte a eso, ¿no? Después, obviamente, está el rol institucional y el rol social, ¿no? Que nos meten a lo largo de todos los ambientes sociales en todo esto. Los roles, los nuevos roles, los modelos que estamos ya teniendo son buenos para esto. Podemos empezar a seguir a personas que tienen una vejez en crecimiento o, como se dice, increciendo. Hay dos formas de vivir la vejez: increciendo o en diminuendo. O sea, en crecimiento o en decadencia. ¿Qué es lo que tú eliges para tu vejez? Y sobre todo, tengamos en cuenta que tener una buena actitud ante esta etapa de vida nos agrega 7 años y medio de longevidad, ¿no? Esto es estudiado por Becca Levy en Yale, ha hecho este estudio. Y tener un temperamento positivo no solamente nos agrega años, sino que frena el deterioro cognitivo. Entonces, tenemos que empezar a ver esta etapa de nuestra vida como una etapa de regeneración, de recreación, de buscar nuevos proyectos de todo tipo. Ya pueden ser productivos, no productivos, intelectuales, artísticos, de ejercicio. Y si lo podemos hacer con gente mucho mejor, ¿no? Y después, sí es verdad que está estudiado, ¿no? por Richard Lieber, que 1/3 de las personas van a estar viendo su vida como una crisis, enfocados en las pérdidas. Sobre todo en la pérdida de relevancia, si hemos sido muy poderosos o hemos alcanzado cuotas en nuestras carreras muy altas. Y esto no tiene remedio. Es decir, la gente que pertenece a ese tercio de personas que van a ver su vida en decadencia, no es fácil que lo cambien. Entonces, siempre vamos a tener este tipo de personajes alrededor Pero por eso es tan importante prepararse, ¿no? Porque yo creo, o sea, coincido y lo he visto muchísimo, porque como me he desenvuelto en un ámbito corporativo y profesional, pues lo ves, en hombres y en mujeres, a veces más en hombres, porque no tienen otros espacios de compensación. Pero lo que yo he visto, y hay quien además lo ha hecho y lo ha platicado aquí con nosotros en algún momento, es prepararse. ¿Qué quiero decir? Que tomar conciencia y empezar a ver cómo va a ser esa transición. Si dejas que suceda y te agarre desprevenido, el golpe de eso que tú dices va a ser mucho más fuerte. Y obviamente va a incidir en esta visión pues no muy positiva del momento de vida y de lo que viene hacia adelante. Y cuando te escuchaba, que me gusta mucho cómo lo expresas, no pude evitar recordar algo que dice la actriz Jane Fonda, que como saben es muy sí, y habla mucho de estos temas y tal. Ella dice algo que a mí me parece muy, muy lindo, que dice que normalmente vemos la vida como una curva, ¿no? Donde empiezas abajo, subes, llegas a la plenitud y empieza a bajar y la decadencia hasta que vuelve al punto de partida. Dice que esa es una visión equivocada, y que como debemos ver la vida es como una escalera.
en la que son peldaños y que realmente la madurez es el punto más alto, donde tienes la experiencia, en fin, una serie de cosas que te permiten pensar que estás en un punto, digamos que en uno de tus mejores puntos, que son los valores que consideras los que hacen la diferencia. Y me parece que esa es una metáfora muy bonita y que ciertamente ayuda a ver esto de una manera mucho más positiva oigan, vale la pena, si tenemos esa tendencia a ser negativos, busquen la manera, hay muchos métodos, vamos a buscar alguna información para traérselas, para ayudarles en la parte muy práctica, pero pues yo sí quiero esos 7 años más de vida, no sé ustedes. Carmen, ¿qué es? Y vida saludable, ¿no? Que es un Claro, poco, claro. es decir, no queremos vivir más para vivir en decadencia, digamos. Queremos vivir más con salud, y las saludes son muchas saludes que tenemos que cuidar. Pero empiezan, y ahorita las vas a mencionar, pero yo siento que en mucho empiezan por una actitud positiva, porque esa actitud positiva es la que te hace que vayas y busques amigos o te sientas con ganas de hacer ejercicio, en fin, las diferentes saludes, si nos ayudas a mencionarlas, que estaríamos buscando. Sí, mira, solamente por la madurez saludable implica estar bien, salud física, salud emocional, salud cognitiva, salud psíquica, salud financiera, salud social, salud familiar. Entonces, todos los ámbitos de la vida tenemos que cuidarlos, ¿no? Y fundamentalmente, ¿y por qué? Porque todos tenemos a lo mejor, bueno, los que tenemos, digamos, un buen cuerpo, si has conseguido mantener tu salud física bien y tu salud cognitiva también, o sea, una buena cabeza, un buen cuerpo, pero si en la base no tienes un propósito que dé sentido a tu vida en esta etapa y no tienes relaciones familiares, sociales, transaccionales positivas, no importa que estés bien físicamente o que hayas ido al gimnasio o que estés estudiando y te mantengas, porque entonces ahí la parte más importante, la base de este triángulo son estas dos cosas, las relaciones personales positivas. Uh-huh. Y yo creo que es importante recalcar lo de la positividad, porque a veces, y bueno, no quiero ser, digamos, abogado del diablo, pero a veces nuestra propia familia puede llegar a ser muy tóxica y tenemos esas creencias limitantes, porque es familia, yo lo tengo que aguantar, y eso ya está un poco superado, porque sí es verdad que puede haber muchas personas a nuestro alrededor que nos empiecen a hundir, ¿no? Y o que nos hagan este dadismo familiar. Entonces hay que estar como muy atentos, porque a lo mejor lo están haciendo con todo el cariño, de decirte, no hagas esto, no hagas lo otro, pero eso hace que entre en tu cabeza lo que ya que mencionaste Jane Fonda, lo que Clint Eastwood dice, yo no dejo entrar al viejo. Y es verdad, es decir, y todo, como tú dices, es actitud es lo que puede definir estar viviéndola en crecimiento, en desarrollo o en decadencia. Digamos que ayuda a emprender las otras cosas. Tú has mencionado que entre lo que tú llamas tu tribu y tus relaciones son esenciales. ¿Qué recomendaciones, y lo acabas de comentar ahora, qué recomendaciones darías para fortalecer los lazos sociales y emocionales a esta edad? Porque es difícil, es más difícil hacer amigos, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaciones podrías dar para fortalecer esos lazos? Mira, en general, una de las palabras claves que yo utilizo siempre para todo en esta etapa es intencionalidad, tener la intención o la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde que casi prácticamente que nacemos a tener una estructura social que nos va marcando las pautas, ¿no?
la guardería, el colegio, la universidad, el trabajo, y de repente llegamos aquí y estamos solos, ¿no? En principio estamos solos, todavía no se ha creado, y ahí enlaza mucho con lo que tú decías de la planificación, ¿no? Cuanto más planifiquemos, porque no, o sea, igual que planificamos nuestra vida productiva y a veces reproductiva durante los primeros 25 años de vida, tenemos que planificarnos y trabajar esto. No viene, no cae del cielo, ¿no? Hacer amigos no cae del cielo, encontrar un sentido en la vida no cae del cielo, hacer ejercicio y cuidar tu mente no cae del cielo. Entonces, si tienes un plan, obviamente es más fácil, porque entonces tú estás diciendo, bueno, en este ámbito yo voy a hacer esto, y además el cerebro es muy sabio. Una vez tú le metes una idea al cerebro, él no va a parar hasta conseguir esa idea. Entonces eso es lo importante de tener un plan, ¿no? Y la intencionalidad obviamente es una cosa que tenemos, ese drive, esa fuerza interior que tenemos que tener, tenemos que tenerlo para todo. Entonces, decir, bueno, yo voy a buscar un grupo de caminata cerca de mi casa, voy a ir a una asociación de vecinos o me voy a inscribir en el gimnasio. Eso te va a ayudar no solamente a salir de la casa, sino que a buscar experiencias que tengan que elevarte, que te hagan crecer, que te hagan desarrollarte, que te jalen para arriba. Y hablando de relaciones o de tu entorno emocional, que yo creo que es una de las cosas que más debemos de cuidar, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que es ya está también muy estudiada, que te dice, tú eres lo que las 5 personas con las que más te relacionas en la vida te definen, ¿no? Entonces, cuida mucho con quién te reúnes, cuida mucho con quién sales, cuida mucho con quién hablas. ¿Por qué? Porque esas personas te pueden bajar o subir. Entonces, si tú empiezas a ver, y esto también pasa mucho a nuestra edad, y está también estudiado por varios psicólogos, yo escuché esta charla de un psicólogo español que me gustó mucho, tendemos en esta etapa de nuestra vida a querer tener siempre la razón. Y eso nos pasa a nosotros, pero también le pasa a los otros, ¿no? Entonces, muchas veces con nuestras amistades empiezas a tener esos roces, ¿no? De porque la persona se está empeñando en tener la razón y cada vez nos va a pasar más. No estamos exentos ninguno de que esto nos pase. Entonces hay que estar atento. Es decir, si tú ves que tu mejor amigo empieza a ponerse en ese track de terquedad, y tú quieres mantener la amistad, y te digo, a mí muchas personas me llaman para preguntarme qué hago, ¿no? Era mi amigo del alma, es mi amigo desde que tengo 15 o 20 años y está insufrible. Entonces tienes que decidir qué es lo que quieres hacer con él. En principio, empezar a aceptar lo que esta persona se está convirtiendo, porque todos vamos probablemente a terminar haciendo eso, ¿no? Entonces, pero si esa toxicidad o ese empecinamiento o esa terquedad te afecta mucho, a lo mejor vas a tener que soltar. Y eso también nos suele pasar. A veces tenemos que soltar, porque si nos está toxificando el entorno, nos va a hacer daño. Entonces tienes 2 cosas: empezar a buscar nuevas tribus, y son tribus de todas las edades, porque obviamente si solo te centras en una zona, en una franja etaria, en algún momento te vas a quedar solo, ¿no? Ya sea porque por tu pareja, por tus hermanos, y esto también lo reporta mucha gente, ¿no? Entonces tienes que empezar a tener varias tribus en distintos ámbitos, aunque solo sea en el café que vas a tomar todos los días. Hablas con los camareros o hablas en el kiosco, pero ten ese tipo de relaciones transaccionales con todo tipo de edades. Me recordaste que yo suelo decirle a mis amigos, tengo muchos amigos más jóvenes, y me recordaste que un poco de broma,
siempre les digo, no, yo tengo amigos más jóvenes para que me cuiden cuando yo esté grande, porque ustedes van a estar fuertes, o para que saber que me van a visitar, que no me van a ganar, ¿no? Y nos reímos mucho. Y ahora con lo que decías, pues como traigo a Jane Fonda en la cabeza, me volví a acordar de otra cosa que me parece muy, muy atinada, que dice ella en una entrevista para promover una película. Está con otras 4 actrices, entre ellas Sally Field, y entonces le preguntan, y ella dice que lo más importante, el valor de la amistad y qué tan importante es tener amigos, dice, pero que su ex esposo Ted Turner le decía que después de los 60 era imposible hacer nuevos amigos. Y dice ella, no es cierto. Sí se puede, pero, y aquí exactamente lo que tú decías, hay que hacerlo con intención. Uno tiene que hacerlo, no sucede solo. Dice, yo, por ejemplo, o sea, si quiero hacer amistad con una persona, pues busco a esa persona y le hago saber que me interesa su amistad, etcétera, etcétera, como hice con Sally Field, por eso la mencionaba. Y es muy Sí. simpática, si lo pueden ver por ahí, está en YouTube o en redes, que dice que voltea al entrevistador y le dice a Sally Field, ¿es cierto? Y ella se ríe y dice, ay, sí, no podía, ya no sabía cómo sacármela de encima, muerta de la risa. Y dice, sí, yo le dije, es que me interesa ser tu amiga, y ahora son muy buenas amigas. Y tiene mucho que ver con eso, porque a veces nos esperamos a ver si me invitan, a ver si me dicen, a ver si tal. Y es algo que tú y yo tenemos una amiga en común que me admiro muchísimo, porque es de esas personas que te llama, te busca, te propone, te dice, etcétera. Es una persona que tiene ya algunos años más que nosotras, y su vitalidad y su energía y su manera de conectar con gente y de hacer amigos y de ir a grupos, pues que ahora clases de baile, que hay un grupo de lectura de no sé qué, y lo hace legítimamente por el interés de participar y de ser parte de comunidad, y lo admiro mucho. Y ese es, y ves su vida de una manera, cómo la ve positivamente, ¿no? Cuando ya está en la otra franja, arriba de la que estás enfocándote ahora. Sí, exacto. Y eso me parece absolutamente fabuloso, y una de las razones por las que es es una persona tan entrañable para muchísimas personas. Entonces, hay que hay que armar nuestras tribus, hay que buscar a la gente con la que nos identificamos y no tener miedo en tomar la iniciativa para hacer, pues hagan su club de lectura o lo que sea que se les ocurra. Busquen quien les dé un taller de pintura, lo que sea que les guste, para que vayan armando estas relaciones y encontrar a esa gente. Y yo en la multigeneracionalidad no podría estar más de acuerdo contigo, porque es muy vivificante. Te ayuda a entender lo que está pasando hoy en el mundo desde otras miradas, no nada más desde la tuya. Entonces, 100% como fuentes, digamos, o manera de tener una madurez saludable. Otra cosa que tú mencionas y que ya mencionaste ahorita es encontrar un propósito o tener un propósito. Algunos lo tienen y lo mantienen. Otros ya no lo tienen porque dejaron su vida profesional como la vivían, por la razón que sea. ¿Cómo puede una persona en esta etapa de la vida descubrir o redescubrir su propósito? Mira, hay algunos autores que hablan de ir probando, igual que también con lo de las amistades, ¿no? Lo de ir buscando grupos y todo esto. Hay un autor que le llama La vida en tapas, haciendo referencia a las tapas españolas, que son pequeñitos platos de comida que tú vas probando. Es Como decir, no te gustó bocadillos. uno, no has pedido un plato grande, es decir, no te gustó uno, lo separas y ya está. Entonces, para mí ese es como el mejor truco, ¿no? Y te puedo poner el ejemplo de que una de las cosas que yo planifiqué hacer es aprender a bailar salsa. Medio bailo bien, pero quería bailar bien. Y lo primero que hice, bueno, dentro de este truco hay otro truco, y es que si tú te propones hacer este tipo de pruebas, voy a clase de pintura 3 meses, recomiendan que por lo menos pruebes 3 meses para realmente ver si te gustó esa actividad, ¿no? Entonces no tenemos por qué saber lo que es, pero ir diciendo, bueno, me gustaría, ¿no? Como te digo, yo dije, bueno, quiero aprender a bailar salsa, y fui durante un tiempo y me di cuenta de que no me llenaba de energía, ¿no? Y lo dejé. Y eso es lo que debemos de buscar.
este buscar el sentido de lo que queremos hacer en este momento tiene que ser una cosa que te lleve a un estado de fluidez. ¿Qué significa entrar en estado de fluidez? Que si tú quieres bailar salsa o quieres hacer pintura o quieres escribir libros o quieres calcetar, ¿no? Eso te lleve a que las horas pasen y tú no te des cuenta. Ok. Por ponerte un ejemplo, un señor en Australia que lo que hizo durante los 30 años últimos de su vida, y murió bastante longevo, como 100 y pico, era calcetar los abriguitos para los pingüinos que necesitaban estos abriguitos para cuando había desparramiento de petróleo. ¿Qué es calcetar? Perdóname, porque no sé. Calcetar, tejer. Ah, ok. Pero en España se dice calcetar, en América Latina tejer, ¿verdad? Ok. ¿No? Vas tejiendo. Y ese fue lo que lo mantuvo vivo durante más de 35 años. Tejer abriguitos para los pingüinos. No hay un propósito, no hay que tener un propósito con mayúsculas. Se puede tener un propósito con minúsculas. Normalmente la gente que más felices en esta etapa es cuando ese propósito envuelve algo que tiene que ver con los seres vivos, ¿no? Plantas, animales, personas, nietos, amigos, lo que sea. Y después ir probando ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy tan enganchada en hacer senderismo que yo me miro a mí misma y digo, yo en mi vida he caminado, en mi vida. Pero, y dentro de estos propósitos tienes que intentar juntar 3, 4, 5 o 6 de las cosas que más fluidez te produzcan. Conocer gente, hacer turismo, caminar, estar en la naturaleza y ver paisajes. Entonces, cuanto más busquemos esto y hacer amigos, ¿no? Entonces, cuanto más mezcles estas cosas, más fluidez vas a encontrar y mucha más energía vas a llenarte, ¿no? Oye, lo mismo bailar, lo mismo pintar. ¿Y empezó como una etapa el senderismo para ti? O sea, fue una pruebita que Empezó dijiste, a como ver si una me gusta. etapa. Sí, empezó como una etapa y precisamente empezó porque sabía que tenía que hacer ejercicio. Entonces dije, y además me hice mi propio edadismo, ¿no? Cuando me vine a vivir aquí, sabía de este grupo de senderismo y yo misma el primer año dije, no, yo no soy capaz de caminar 13 kilómetros y no quiero retrasar este grupo, ¿no? Y resulta que encima el grupo tiene los que van a 10 kilómetros, se vuelven a subir en el autobús y los que vamos a 20 kilómetros. Yo misma me quité ese gusto el primer año que llegué a vivir aquí. El segundo, con unas amigas decidimos hacer el Camino de Santiago, entre las que está esta amiga que tenemos en común, y que de hecho fue ella la que me metió la idea en la cabeza. Y entonces yo empecé a entrenar, a caminar, pero nunca pensando que yo iba a caminar 20 kilómetros al día. Y de repente nos fuimos 13 días caminando, una cosa que yo nunca pensé que yo era capaz de hacer dentro de mi propia edadismo. Y después ya me empecé, claro, al ver que sí podía caminar 20 kilómetros, empecé a juntarme con este grupo, en donde hay personas hasta de 85 años. O sea, yo me estoy encontrando con amigos de mis padres en este grupo. Wow. Con cosas, estoy conociendo España y Portugal a pie. Y entonces, ya como me quedé con esa idea, ahora quiero conocer el país a pie. Y es como que no me reconozco, no sé, nunca me imaginé que yo iba a hacer esto. Y ahora es lo que más busco en la vida. Pero fíjate que empezó como una etapa, pero fíjate, yo creo que a mí lo que me resuena de una manera muy, muy fuerte es este edadismo hacia ti mismo. Yo tengo un edadismo interno brutal, o sea, porque siempre que surge una idea o que surge algo o que tengo ganas de hacer algo, automáticamente entra este pensamiento y no sé si le pasa a mucha gente que nos escucha y ojalá nos lo comenten, pero lo primero que pienso es, ay, no es que voy a ser la más grande del grupo. Bueno, hasta para estudiar, que a mí es algo que me gusta mucho, tomar clases y aprender cosas nuevas, conferencias y todo, pues soy anónima y me meto, pero cuando hay que ir a una clase que te inscribes, digo, voy a ser la más vieja, ¿no? Qué horror. O me van a ver así, o no, yo no voy a poder hacer el ejercicio al ritmo de Pilates. Me metí a clases particulares, privadas,
porque dije, yo no voy a poder seguir el ritmo de las demás, y te lo digo porque está ahí y además me he encontrado maneras de vivir, de hacerlo, pero sin trabajar ese edadismo, o sea, dejo que el edadismo determine cómo hago, si me atrevo a hacer las cosas que se me antoja y quiero hacer, y es tristísimo porque no está muy mal, no, tengo que trabajar en eso definitivamente, Sí, y porque mira, es un y el edadismo obstáculo. además viene acompañado por el miedo, ¿no? Y ahí, si quieres, hablamos un poco de lo que, de la planificación, ¿no? Y del Em, miedo al ridículo, porque yo creo que ese es, o sea, es que voy a hacer el ridículo yo, eso para mí, el o miedo a fracaso, pero herirte, o miedo a caerte, todos esos no, miedos hay que... eso no, a mí no me da tanto miedo como, ¿sabes qué he notado mucho? Y no sé si a mucha gente le pasa, es que van a decir de mí, que qué vieja estoy, que cómo me atrevo, que por qué estoy aquí, o sea, en todo, que es muy absurdo a estas alturas del partido. Estás en la etapa anterior, cuando en la vida productiva nos importaba lo que decían. Ahora, ¿a quién le importa? O sea, En muchas cosas lo he logrado, pero en muchas otras, yo digo, ay, y ya más o menos me veo el pensamiento y digo, bueno, y eso que tú dices, bueno, ¿y qué? Pues ni modo, ¿qué van a hacer? Pues ni modo que me quiten el trabajo, ya no dependo de nadie. O sea, esta autonomía de la que hablabas te empodera sí. mucho para de pronto, aunque lo sientas, decir, bueno, pues, ¿y? ¿No? ¿Y qué? Pero es cierto, pero ibas a hablar de esta otra parte. Sí, de los talleres de planificación, ¿no? O sea, hay pocos, digamos, pero yo los más importantes o los mejores que pude ir, los hice ya antes, en el 21, antes de retirarme de la vida corporativa, y el otro lo hice el primer año, ¿no? Uno es en México, precisamente, que se llama la Academia para los Adultos Modernos, y, y en el grupo que teníamos había un señor de 86 años planificando sus siguientes próximos 20 años. Ok. Entonces, y era una fuerza de la naturaleza esta persona, ¿no? Y, y ahí creamos tribu, ahí planificamos, enmarcamos nuestras ideas para esta etapa de vida. El otro fue repensándote en la mitad de tu vida. Todos son en inglés. Yo doy uno que se llama Diseñando la segunda mitad de tu vida, porque sabía que en español no había muchos. Y realmente el poder de diseñar, ¿no?, esos próximos 10 años. Y me ha tocado repetir de repensando la mitad de tu vida en el último diplomado que hice en longevidad el año pasado. Y yo decía, bueno, pero yo la década mi década de los 60 ya la tengo planificada. Algunas cosas las he tenido que pasar a los 70 porque no me da tiempo. Y sorprendentemente, fíjate tú, planifiqué para 5 años y en 2 años ya conseguí cumplir, no porque me he propuesto cumplir esos, sino porque las ideas van llegando, van llegando, van llegando y al final las vas cumpliendo, ¿no? Y entonces en este curso que hice dije, bueno, yo ya tengo los 60, pues voy a planificar los 70, ¿no? Y entonces, y te da muchísima, Pero qué muchísima interesante, potencia. porque de nuevo con los prejuicios, Virgen Santa, qué lleno de prejuicios estoy, pero con el tema de los prejuicios, como que dices, planificar la madurez, dices, pues si ya estoy aquí, ¿qué voy a planear? No puedo planear donde ya estoy, pero no es cierto. O sea, estoy aquí, pero tengo un después, y siempre que hay un después, hay una posibilidad de planificarlo, o hay una y necesidad de planificar, donde quiera, en cualquier momento que estés. Y yo era como de la idea, no, pues como si ya estoy aquí, ya se me acabó, debí planear hace 20, y no es cierto. Bueno, sabes que el tiempo es lo más preciado que tenemos en este momento y precisamente por eso es más importante planificar, ¿no? Porque si realmente quieres hacer cosas, Tony Robbins dice que, ¿cómo es? Infravaloramos lo que podemos hacer en 5 años y sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año, ¿no? Mm. Y eso es verdad, o sea, te planificas para 5 años pensando que estos 5 años, y obviamente el primer año tienes que hacer algunas cosas. Yo incluso planifico cada año por
cuartos, ¿no? Los primeros 4 meses quiero hacer este viaje o voy a hacer esta actividad, los segundos, y es la manera, porque y cada día también tenemos que tener, porque los hábitos que tengamos en esta etapa son muy importantes para, para tener una madurez saludable. Entonces, a lo mejor el primer año que te jubilas, no, yo no le recomiendo a nadie que tenga un plan. Pero después sí, porque la sensación de que se te pasan los días y no has hecho nada es muy deprimente. Entonces, porque ya no tenemos la estructura, ¿no? La estructura del trabajo, la estructura social. Entonces tú dices, bueno, entonces yo me puedo levantar a cualquier hora, bueno, yo puedo ir por la tarde a hacer gimnasia, y entonces se te pasa el día y la sensación un poco de derrota cuando te vas a dormir no es recomendable. Entonces yo sugiero la planificación a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo y diaria al final. Porque estos hábitos, sobre todo para conservarte, sin duda, lo más importante es cuidar el cuerpo y la mente. Porque cuanto más lo cuidemos, y eso cada década que pasa, te va a exigir más tiempo. ¿Sí? Yo tengo una amiga de 87, ahora ya tiene 88 años, y yo la veo que cada vez va más horas al gimnasio por la mañana. Y no deja de ir, porque claro, ha tenido entradas al hospital, pierdes masa muscular. Si pierdes masa muscular, entonces tienes que coger el bastón o ya no poder caminar. Y esa falta de autonomía, eso sí, yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Y qué podemos hacer para no estar dependiendo de nadie, ni estar y no ser autónomos? Es masa muscular, hacer ejercicio. Entonces, eso no nos lo podemos quitar en todos los días. Y con eso va también la cabeza, y eso implica aprender cosas nuevas, escuchar podcasts, leer, hablar con gente y estudiar. De hecho, esta parte que tú dices, pues, claramente es importante toda la vida, pero más en esta etapa, por asegurar esta autonomía, como tú bien dices. ¿Y cómo va influyendo en cómo abordas el mundo? Porque te sientes con mayor energía, pero o sea, con cierta presencia que te permite pues entrar con ganas, ¿no? Seguir practicando con ganas lo que sea que te guste practicar. Y eso es importante. Has hablado de pues, algunos cursos o herramientas para planificar, y ojo, suena, hay gente que no es muy estructurada y que de repente planificar considera que horror, o que no se le da simplemente, pero se trata de hacer pequeñas cosas. Se puede empezar por algo sencillo. Además de los cursos, qué otras herramientas se te ocurren o tienes o conoces que puedan ayudar que nos puedan ayudar a hacer esta planificación? Bueno, yo creo que esa, ¿no? O sea, lo de ir probando, por decirte una de las más útiles y sencillas, es hacer lo que se llama tu tablero de visión. Que eso puedes coger una revista y decir, bueno, voy a recortar lo que a mí me interesa, y lo pegas en un papel, y lo que más te crees que te gustaría hacer, lo pegas en un papel y tenerlo delante de ti, ¿no? Esa idea de te ves en la playa, te ves caminando, te ves estudiando, te ves con amigos. Solo eso hace que el cerebro empiece a pensar cómo vas a conseguir eso. Porque es impresionante el poder que tiene el cerebro cuando le metes, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor en el mundo siempre ha sido una idea en la cabeza de alguien. Una silla, el micrófono, la computadora, lo que sea. Siempre ha sido en la imaginación de alguien. Entonces, si tú te metes una idea en la cabeza o te la meten, tu cerebro va a estar buscando cómo conseguir y alcanzar eso. Entonces, para mí eso, si tú no eres de tanta estructura como ir a un curso o ir a un taller, yo supongo que ya debe de haber algo en las universidades en México para que empiece la gente a planificar esto, ¿no?
Hay empresas ya que lo están haciendo. A mí ya me están buscando en algunos fondos de pensiones en donde quieren que la gente empiece a prepararse a partir hasta de los 40 años. Mm. ¿Y por qué? Porque a veces 40 años ya es tarde. Ya es tarde si tú quieres, sí, si tú quieres, o sea, porque si tú no estás visualizando que en 20 años o en 15 años, dependiendo de lo que vaya a durar tu vida laboral, y sabemos lo que está pasando con todas las empresas, nos ha pasado a todos, o a casi todos, sobre todo si eres mujer, eh, que de repente te quedes sin trabajo a los 55 o que te jubiles a los 65 o a los 60 o te prejubiles o lo que sea, y de repente te encuentras con todo esto por delante, con todos estos años por delante, es mucho mejor que estés consciente desde muy joven, ya sea que te estés preparando financieramente, educativamente, físicamente, y ahí quiero hacer un poco de hincapié en los hombres, Ujú. ¿no? Porque las mujeres somos superusuarias del sistema de salud y por lo tanto sabemos bien de qué pie cojeamos. Pero los hombres que no van al sistema de salud y por eso viven menos que las mujeres, eh, tienen que empezar a cuidarse, ¿no? Y esto es un poco el llamado de atención que hay que hacer si queremos realmente disfrutar bien de salud en esta madurez, ¿no? Y en la vejez. 100%, y realmente, no podría estar más de acuerdo contigo, porque de hecho, eso fue yo empezaría por la independencia financiera, o Mm, más, pero exactamente eso fue lo que, de alguna manera dio origen a este espacio, a este podcast, porque a la hora que empecé a pensar, bueno, ¿cuál puede ser un proyecto? ¿Cuál es un propósito? Era un tema que me traía desde hace más de una década, casi 2. Y entonces dije, ¿por dónde? Ya había explorado otras posibilidades, pero no me animaba, etcétera. Francamente fue porque Marta de Baile y su equipo me aventaron. Y les estaré eternamente agradecido por eso, porque sabían de esta inquietud y que es un tema poco explorado. Pero en lo personal, puedo decir, bueno, ok, ¿qué voy a hacer con estos, pues yo espero, muchos años que tengo por delante? ¿Cuál va a ser mi nuevo proyecto de vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿A qué le voy? ¿Cuáles van a ser mis prioridades? No lo he logrado tanto como quisiera, pero ahí voy en ese mm. camino. Y eso fue planificación. Fue planificación de cuándo me iba a salir del mundo corporativo. Yo lo decidí, no me sucedió. Dónde iba a estar, cuándo me iba a pensionar, qué iba a hacer cuándo iba a trabajar en otros proyectos, a trabajar como independiente, porque yo sigo trabajando, además de este espacio, sigo trabajando en mi actividad de toda mi vida, que es la comunicación. Y sin duda me ha hecho una enorme diferencia el hecho de haber planeado con antelación, con mucha antelación, te diría yo. Entonces, no podría estar más de acuerdo contigo. ¿Qué papel juega la adaptabilidad en las transiciones vitales que enfrentan las personas mayores? Bueno, yo creo que todos debemos de convertir, sobre todo en la longevidad, porque la longevidad hay que diferenciar que estamos hablando de envejecimiento, que es la primera ola de la longevidad. Lo que se trató al principio, en los últimos 20, 30 años, es este envejecimiento en la longevidad, pero desde hace un año ya empezaron a salir estudios de que en realidad la longevidad nos afecta a todos y los que van a ser más longevos son los que están naciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? No solamente nosotros, obviamente nuestra generación sí, vamos a tener que todos ser expertos en transiciones, porque cada vez más, o sea, la vida lineal, como nuestros padres, nuestros abuelos la tuvieron de estudio, trabajo, jubilación, ya no existe y ya no existió para nuestra generación, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que nuestra generación ya tuvo que salir, pues a veces del mercado de trabajo, ya tuvo que tener estos terremotos vitales que te impactan, sobre todo a partir de los 50 años, ¿no? Un divorcio, la muerte de tus padres, el cuidado de tus padres, el Alzheimer de tus padres, la adolescencia de tus hijos, la salida de los hijos del hogar familiar. Entonces, todos son transiciones vitales y cada vez que nos acercamos a los 50, a la mitad de nuestra vida, se empiezan a acumular estas transiciones. Los jóvenes
van a tener más transiciones, porque el mercado de trabajo no va a ser el que tenías antes de decir, bueno, yo voy a trabajar en esta empresa 30, 40, 50 años. Eso no va a suceder ya. Y obviamente el trabajo es muy importante. Entonces tienes que tener la resiliencia suficiente para, un poco como tú dijiste, cómo piensas tu vida, cómo te la estás planteando, cuándo te vas a salir de esta empresa o cuándo vas a salir para tu jubilación o no jubilación, qué planes tienes para los eventos vitales que a todos nos ocurren. Entonces, que la adaptabilidad, la experiencia en transiciones también es algo que tenemos que aprender. Y ahí hay libros escritos, hay podcasts que se dedican a esto, y yo creo que yo siempre utilizo una ecuación que me parece muy gráfica. Todas las transiciones y todos los cambios en la vida, sean que los busques o no, te van a producir dolor o desconfort. El dolor más la reflexión, es decir, o la preparación, el estudio, te va a llevar al crecimiento. Si a esa ecuación tú le quitas la reflexión, te queda dolor igual a dolor. Entonces, los que no nos preparemos, los que no estemos listos, o los que no digamos, bueno, me sucedió esto, voy a leerme un libro para ver cómo superarlo, que es lo más fácil, porque todos nos hemos visto ahí y todos hemos tenido que que buscar ayuda. Lo más fácil cuando estás en una cosa es buscar un libro, buscar un podcast, buscar algo, un TED Talk que te ayude. Pero si es muy grave y tú estás teniendo muchísimo dolor, que el dolor es una cosa, el sufrimiento es otra. Si ese dolor se estanca, estás entrando en el